combinamos. Por ejemplo, a mí, yo lo odio, pero lo quiero harto. Ajá, es lo mismo, el mismo feeling. Ve, a mí, La cara de yo te Samuel. demuestro mi cariño haciéndote bullying igual que vos a mí. ¿Viste? Estamos a mano. Oye, amiga, ¿me crees tanto que me puedes prestar plata, porfa? ¿O no? Eso no Estamos te voy a a fin prestar de porque mes. estoy como que, no sabes. Porque necesito ¿me querés tanto que me podés prestar unos pesitos o no? Escúchame, yo estoy cuidando mis finanzas. Te puedo estar enseñando. Ay, Ay. ¿cómo me enseñaría? Hoy trajimos precisamente un invitado especial que nos va a enseñar un poquito a ver cómo podemos cuidar nuestras finanzas, qué serían los gastos hormigas, esos gastitos que hacemos, los botaratas. Yo no sé si ustedes son botaratas o no. Ultra, Bastante. ultra. ¿Verdad? ¿Vos, Ciarita? Bastante, sí. Yo no te veo botarata, Ciarita. Es que yo tengo gastos hormiga. Ese es el problema. ¿Cómo qué? Cositas chiquititas que se van acumulando. ¿Pero qué, pues, Ciarita? O sea, que voy un día y me compro un paquetito de galletas, que una porción Comida, de torta, digamos. comida, burrerita. Usualmente comida, la verdad. Compro mucho comida de delivery. Pero bueno, para responder todas nuestras preguntas, para ordenarnos un poquito en cuanto a las finanzas, hoy tenemos nuestro invitado especial que nos acompaña y le damos la bienvenida al licenciado Juan Pinto. Él es experto en finanzas y docente también de finanzas. Bienvenido, licenciado. Qué placer tenerlo con nosotros. Gusto saludarlos a todos los oyentes también. Claro. Oiga, lo hemos hecho levantarse de su cama. Seguro estaba tapadingo usted y se vino al frío. Existen muchas verdad en sus palabras, usted es una mujer sabia. Gracias, profe. Fue bastante romántico eso. ¿No, Me tenga que es un- Todo un poeta. romántico. ¿Usted se considera una persona romántica, profe? ¿Le puedo decir, profe? Pero claro que sí, este clima lo amerita, ¿no? Ay, Un galán. coqueto. ¿No ves? ¿Qué opina de que a Samuel, por ejemplo, no le gusta ir a recoger a su corteja en este clima? ¿Qué le puedo decir? Algo que debería hacer, ¿no? Mejor hablemos de Y así finanzas. y tampoco le gusta invitarla a cenar, profe. Si él Ah, le eso invita a es cenar mentira. a su corteja, digamos, ¿es gasto hormiga o no? Y vos Es leíste- relativo, Es inversión. es relativo. Es que ella leyó Padre Rico, Padre Pobre. La vaca. Claro. Profe, el mejor libro de inversión, ¿cuál sería? El que usted dice top 1. Bueno, el más clásico es Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Es entendible para todo joven. ¿Pero usted lo recomienda ese libro? Porque hay muchas críticas sobre él, creo. Bueno, en realidad hay crítica porque muchos señalan que es para incentivar el sector inmobiliario, ¿no? Ya. Ahí nace, pero tiene principios interesantes, ¿no? O sea, hay que rescatar lo bueno, generalmente de ese libro. Yo lo rescato mucho por lo que es entendible. ¿Y el top 1 de libros que usted diría es este especial para finanzas? Bueno, en realidad cuando hablamos de libros estamos hablando de qué tipo de libros. Generalmente, si queremos aprender finanzas aplicadas, yo sugiero Ross, es un libro muy grueso en contenido, pero tiene finanzas básicas que ayudan al cotidiano vivir, ¿no? Profe, ¿cómo podemos hacer para administrar nuestro dinero? O sea, de una manera que nos pueda alcanzar. Si recibimos, no sé, un sueldo mínimo y tenemos un alquiler, vivimos solos, comemos por supuesto necesidad. también, no, desde nuestro bolsillo, no hay nadie que nos ayude y un sueldo mínimo no alcanza para un alquiler, para comida, para transporte. ¿Cómo podemos hacer para que nos alcance? Bueno, hay un dicho esencial, o sea, hay que educar primero a la mente. O sea, lo primero son nuestras conductas. Básicamente hay un principio económico que nos dice que los seres humanos tenemos necesidades ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que tomar decisiones con recursos limitados y por lo tanto tenemos que definir primero cuáles son nuestras necesidades básicas y fundamentales. Ahora, hay una regla fundamental, es decir, mucha gente primero dice, define tus costos fijos, define principalmente tus gastos básicos, define primero qué necesitas para vivir y de ahí ¿Cuáles ahorras. serían gastos básicos para que la gente que nos está mirando y nosotros también que no tenemos idea, podamos entenderlo y así vamos repartiendo nuestro dinero del mes? Como dice el coordinador, vamos por partes. A ver, los gastos básicos son lo que usted necesita para vivir. Primero, necesita un hogar. Ahí estamos hablando de alquiler. Necesita alimentarse. Estamos hablando ahí de gasto de alimentación. Necesitamos vestirnos. La vestimenta es parte de los gastos básicos. Necesitamos transportarnos de un lugar a otro. La parte logística es importante. Cuando uno define lo básico, entonces eso vendrían a ser como los costos fijos de una persona. Y ahí, por ejemplo, algo que yo me empecé a dar cuenta es que muchas veces nosotros creemos que necesitamos verdaderamente las cosas. Como por ejemplo, que yo diga, ay pucha, necesito un nuevo teléfono, necesito comprarme esto, lo otro. Entonces como que
ahí uno tiene como que entender que verdaderamente qué es lo que necesitamos como seres humanos Claro. y qué hacemos como que ese extra. Y lo malo creo yo está en pensar de que todo lo que es extra lo vemos como necesario, que no podemos vivir sin esas cosas. Pero es que eso no sería un gasto básico, digamos. Ahí no estarías entendiendo el concepto. El gasto básico viene a ser lo primordial, que es poder tener dónde vivir y tener que comer. Eso sería lo básico, digamos, ¿no? Claro, justamente, pero ahí es que yo te digo que muchas veces confundimos eso y ponemos de principal cosas que no deberían estar ahí. Pero Esos no es son porque los vos gastos confundás. hormiga. Ajá, Serían eso los no es, gastos no hormiga. es porque vos lo confundás, es porque vos querés eso. Claro. Y pones como prioridad eso antes que otra cosa, digamos. O que quizás no estás sacando tus cuentas y simplemente desmochás plata sin llevar, Profe, profe, una cuenta. tengo una pregunta. ¿Cómo puede alguien que quiere empezar a organizar sus finanzas el tema del presupuesto? ¿Cómo se puede estructurar un presupuesto, como usted dijo? Bueno, primero debemos definir primero nuestros ingresos. Una vez definidos nuestros ingresos, hay reglas básicas, como por ejemplo, del 100% de los ingresos, destinarlo 50% a vivir, a las cuestiones básicas. Un 20% al ahorro, un 20% a los gastos hormigas que ustedes mencionan y un 10% que es fundamental a la capacitación personal, más ahora en la etapa de la juventud. El formarse es tremendamente importante porque al final de cuentas debemos invertir en cosas rápidas que nos den dinero ya. Ahora, ¿por qué digo en ese orden? Porque hay una lógica incorrecta. Si primero cubrimos los costos fijos o lo que nosotros creemos que es costos fijos y lo que sobra lo ahorramos y generalmente nunca sobra, ¿no? Sí, ¿Y no. los fondos de emergencia que debería tener alguien? Eso está dentro del 20% de lo que Ok. usted ahorra. Es parte del fondo de emergencia. Debemos aprender a tener una cantidad de dinero que nos permita vivir al menos 3 meses. Es decir, si el día de mañana me votan, yo estoy seguro que tengo dinero para vivir al menos 3 veces. Eso da paz y tranquilidad a las personas. Pero, hombre, yo no llegué claro. ni a la Profe, primera. Pero una persona, a ver, que gana, no sé, un sueldo mínimo, pongámosle 3.500 bolivianos al mes, ¿cómo podría comprarse una casa aquí en Bolivia? Cosa que es muy complejo y muy complicado para esta generación y se comenta mucho que dicen, a ver, yo con este sueldo y póngase de un año aquí le suben 1.000 bolivianos y de aquí a 2 años le suben otros 1.000 bolivianos. Es complejo, ¿no? Porque la gente piensa que es mucho mejor alquilar, creo, que comprar una propiedad. Hay un debate siempre en redes de eso. Toma ¿Cuál sopa sería todos los mejor? días para llegar a juntar la plata. Claro, porque es bastante. ¿O en qué se invertiría? ¿O cómo se podría hacer? ¿Qué plan habría? Bien, usted ha dicho una realidad bien incierta. O sea, si hablamos de un asalariado, de una persona que tiene un ingreso fijo todos los meses, y estamos hablando de que Bolivia tiene una inflación ahora mismo del 20%, estamos hablando de que de acá 5 años los precios van a subir un 100%. Y con seguridad el ingreso de una persona que gana de manera fija no va a subir un 100%. Okay. En consecuencia, el camino, si usted quiere una casa, es diversificar sus ingresos. Lamentablemente, trabajar en un solo trabajo y esperar que ese salario crezca a través del tiempo, eso es imposible. Definitivamente no va a lograr la meta de comprarse una casa. Si soy joven y quiero invertir, ¿cómo podríamos hacerlo? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, tengo ese salario, pero no quiero depender de eso. Quiero llegar a tener esos, entre comillas, lujos, como por ejemplo tener mi casa, mi auto, un celular nuevo. ¿Cómo podemos hacer como jóvenes para empezar a invertir en algo y tener nuestro propio negocio? Bien, la pregunta de usted es tremendamente existencial. Ahora mismo las redes sociales, ahora mismo en el medio en el cual estamos, brinda un montón de posibilidades para muchos jóvenes. Yo diría, ese 10% de tu ingreso, inviértelo en tu educación. Hay N jóvenes que ahora mismo lucran bastante, hasta mucho más que un profesional en las redes sociales. Es decir, aprenden habilidades como las de ustedes, las de comunicación, aprenden habilidades de cómo transmitir, de cómo vender. Y desde comprar, desde el negocio básico del comercio, comprar barato y vender caro, eso genera flujos. Y no solamente eso, potencia su marca personal y están generando ingresos de manera exponencial. Volviendo al tema, profe, Mucho igual más tengo sencillo, ¿no? tengo una preguntita, porque muchos jóvenes queremos a esta edad ya empezar a independizarnos. ¿Es factible por nuestros propios medios tratar de ahorrar para seguir alquilando y posteriormente conseguir una casa con un préstamo? ¿A esta edad sería factible utilizar un préstamo o sería mejor usar nuestros propios medios, o sea, nuestros propios recursos? Pero de aquí, ¿cuánto tiempo también? Bueno, la pregunta de usted es interesante. Ahora, vamos por partes. La pregunta es por qué las personas adquieren un préstamo.
nosotros adquirimos un préstamo porque hoy no tenemos una suficiente cantidad de dinero para poder adquirir un bien. En ese sentido, el apalancarse con el banco para comprar una casa es algo razonable desde el punto de vista financiero, porque tenés un costo financiero muy bajo. Ahora, para acceder a un crédito es importante que ahora los jóvenes accedan a un historial crediticio. Es decir, acceder a un crédito para adquirir un bien de menor valor, uno dirá, pero ¿por qué me estoy endeudando si lo puedo comprar a crédito? Pues estás adquiriendo un historial crediticio para que la banca en el futuro confíe en vos. Ahora, en este caso, y yendo por el mismo tema, para un joven, ¿es mejor a futuro invertir sacando un préstamo, porque de alguna manera se daría una inversión a futuro, digamos, para un crédito de vivienda o para invertir en un negocio? Bueno, ¿Qué sería más factible? bueno, es que yo diría, va a depender de la postura que usted tenga frente al riesgo. Es decir, si yo tengo una postura altamente conservadora, pues me apalanco con el banco y adquiero una vivienda y me saco la infundia todos los meses para poder pagar esa cuota. Ahora, si yo tengo una postura más de tomar riesgo, pues yo sugiero que esa persona que tome riesgo, pues invierta en un negocio y le meta con todo el negocio, pero a sabiendas que no todos tienen las mismas habilidades para poder emprender un negocio. Existe una elevada tasa de fracaso. Pero si está dispuesto a asumir eso, adelante. Claro, Pero el que no arriesga no gana. Claro, porque en profe. realidad el 90%, creo, aquí de Bolivia, si no me equivoco, es el dato fracasa, ¿no? En el emprendimiento. O el 90%, amiga, el 10% de los negocios son los que quedan y el 90% quiebra. Wow. Es Vos así. tenías chequeado. Es un dato así, más o menos, ¿no, profe? Algo así, ¿eh? Correcto, lo que usted menciona. Es decir, las tasas de fracaso son elevadas, lo cual no quiere decir que las personas no tienen que emprender. Lo que sí tienen que tener es conciencia Yo al me hacerlo. quería poner mi No, pollerita. pero si te das cuenta, el nivel igual más alto de emprendimiento es aquí en Santa Cruz. Es como que aquí la gente tiene esa naturaleza de querer buscarla, de querer y mayormente, no sé, a todos aquí yo creo igual que somos de tener más de un trabajo, 5, 4 trabajos Pero al mismo seguimos tiempo. siendo empleados todos. Claro. Claro. Mentira, Samu no. Y ahí, por ejemplo, yo tengo algo muy interesante que el otro día escuché, que es el hecho de que uno a veces piensa y dice, si yo tuviera tal cantidad de plata, yo haría muchas cosas, o compraría esto, invertiría esto, no sé qué. Y no fue hasta que me tocó vivir el hecho de que tal vez, ok, uno está acostumbrado a un estilo de vida con lo que ya uno tiene, pero si uno, por ejemplo, empieza a ganar más, empieza a trabajar más y a tener más ingresos y más cosas, el estilo de vida, por ende, va cambiando y se va adaptando a eso nuevo también. Entonces, aparecen nuevas demandas, aparecen nuevos gastos, aparecen nuevas cosas. Y es como que ahí, por ejemplo, yo tengo un problema muy grande porque yo siento que podría ya ponerme, qué sé yo, a ahorrar y todas esas cosas, pero llega a fin de mes y no tengo ni un peso. Y digo, ¿pero cómo? Si tengo más ingresos que otras veces, pero sigo en lo mismo, es como que ahí... Bien botarata también. La verdad que sí, soy muy botarata en ese aspecto. Bueno, lo que usted menciona es una realidad genérica. Es decir, volvemos al principio, las necesidades de los seres humanos son ilimitadas y los recursos son limitados. Nosotros en nuestra mente de manera natural, o sea, creemos que como ganamos más, gastamos más, aparecen más necesidades. En consecuencia, eso se da porque no definimos lo básico. Es decir, si nosotros ganamos más, pero vivimos igual, entonces eso va a aumentar nuestra capacidad de ahorro y si aumenta nuestra capacidad de ahorro, va a aumentar nuestra capacidad de inversión. Pero sin embargo, si en la medida de que usted gana más, siente que merece más, como algo como, pucha, gané el doble, voy a ir 2 veces al cine, ahora no voy a usar el transporte público, voy a andar en puro Uber, en consecuencia voy a ir a los restaurantes caros, en consecuencia me estoy dando un nivel de vida que va a la par de mi ingreso y voy a ganar más y va a aumentar mi nivel de vida, voy a ganar más y va a aumentar mi nivel de vida y siempre vamos a llegar al final del mes en ceros. Profe, entonces, ¿cómo hago? A ver, posición, soy un joven promedio que recibe un salario mínimo, tengo que pagar un alquiler y por supuesto todo lo demás que vendrían a ser los gastos básicos. ¿Cómo hago desglosadamente para dividir mi dinero y que me sobre un monto a fin de mes, ya sea para ahorrarlo o qué sé yo, para destinar para el gasto que yo quiera? ¿Cómo lo debo dividir? Lo primero es educar a la mente y para educar a la mente tiene que tener conciencia, es decir, ¿cómo aprenden los niños? Usted le dice a un niño, no toques eso, te va a quemar. ¿Qué hace un niño? No hace caso, ¿no es cierto? ¿Cuándo hace caso el niño? Cuando lo toca, se quema y aprende. Los seres humanos, los consejos de finanzas, lo escuchamos N veces. O sea, lo escuchan en las redes sociales, lo ha dicho su profesor, lo estamos conversando ahora. O sea, no es algo que la gente no hubiera escuchado alguna vez en su vida. Lo ha escuchado alguna vez. Ahora,
¿Cómo educo a la mente? El paso número 1 es reconocer en qué gasto. Entonces, paso número 1, llevar un mes, un registro completo de Ok. todos mis gastos. Paso número 1. Ahí nos vamos a dar cuenta de una gran verdad, que gran parte de nuestros ingresos, como ustedes lo mencionaban anteriormente, son gastos hormiga. Son gastos que quizás no necesitamos y lo compramos porque tenemos efectivo y lo podemos hacer. Paso número 2, una vez que identifiquemos nuestra estructura de gastos, pues para el siguiente mes decimos, ok, esto es lo que necesito para vivir, entonces esto así tengo que vivir, por más que gane más. ¿Por qué? Algo importante, los seres humanos ahorramos, pero si no ahorramos por ahorrar, debemos tener una meta. Entonces, debo trazarme micrometas, porque recuerden que los seres humanos actuamos bajo incentivos. Es decir, ejemplo, yo ahorro con la meta de comprarme, digamos, un teléfono de última gama. Ok, perfecto, lo que uno quiera puede comprarse. Entonces ahorro y me lo compré. Ah, caray, funciona el ahorro. Entonces, cuando usted sabe que funciona su ahorro, se vuelve una práctica habitual y estamos educando a la mente. Profe, yo en algún punto tuve también un emprendimiento, tuve una pequeña pastelería y siempre sentía a final haciendo las cuentas que no estaba todo completo. Y yo creo que ese es un error común cuando uno empieza en un emprendimiento, que a veces las cuentas no cuadran, ¿no? ¿Cuál sería el error financiero más común en este caso que nosotros tendemos a cometer como, no sé, pequeños emprendedores en la cuestión financiera? La pregunta de usted es genial. En realidad, no solamente le cuento que es un error a nivel individual, juventud, ese nivel es un error a nivel empresa, a nivel microempresa. Empresas que venden anualmente 20 millones de bolivianos tienen esos errores. Porque recuerden ustedes que la base empresarial de Santa Cruz de la Sierra son familias. Son familias los empresarios. Ustedes deben tener amigos de sus amigos que tienen empresas. No solamente una, varias. ¿Cuál es el error común? La mezcla. Es decir, por ejemplo, la semana pasada estaba viendo una empresa que tenía varios pasivos que no tenían absolutamente nada que ver con el negocio. Entonces, ¿qué son esos pasivos? Es dinero que se retira al dueño, por ejemplo. Claro. En el caso de las empresas ya pequeñas, lo mismo. Mezclamos nuestro dinero con el dinero de la empresa. Principio número 1, pensamos que todo lo que genera la empresa es para nosotros, cuando la empresa nos debe pagar un salario y nosotros tenemos que aprender a vivir con ese salario. Y ya el resto es reinvertirlo, porque para crecer hay que reinvertir. No hay más lógica. Wow, eso está buenísimo. Y ahorita, tocando el punto, por ejemplo, de las familias y todo eso, ¿usted cree que es conveniente tener una sociedad para abrir un negocio más que todo? Bien, hay varios criterios al respecto. Algunos dicen que el primer socio que tiene que ser para abrir un negocio es el banco. Pero eso dice la literatura y es fácil decirlo, pero cuando tú emprendes no eres sujeto de crédito. Claro. En consecuencia, una realidad latente es emprender negocio con dinero fundamentalmente que venga de la familia, es decir, de nuestros allegados, o sea, que confíen en nosotros. Sería una primera fuente de financiamiento. Ahora, cuando el negocio esté estable y ya tengamos nosotros un modelo de negocio bien definido, puedes traer socios, pero las reglas tienen que estar claras. Porque el dinero, o sea, vamos a poner el ejemplo de la familia. Es decir, cuando hay poco dinero, hay problema. Y cuando hay mucho dinero, hay problema. Entonces, eso ocurre también en las sociedades. En consecuencia, pero ¿cuándo se dan los problemas? Cuando no están las reglas bien claras. En consecuencia, cuando van a abrir un negocio, lo tienen que hacer bajo una figura social como una SRL, por ejemplo. Claro. Claro. Profe, y cuando vos estás emprendiendo, ¿es conveniente abrirte una unipersonal o simplemente hacerlo sin la legalidad de la ley? Porque mucha gente piensa que cuando vos te abrís una unipersonal, tenés que pagar muchísimos impuestos, cosa que creo que no es, y vas a facturar en cierto punto, obviamente, una cantidad pequeña, pero la gente tiene miedo de hacer eso. A mí me pasó eso. ¿Usted qué opina? ¿Es preferible ir por el lado de la ambigüedad, de no lo legal, o sí hacerte esta unipersonal? Bueno, le tendré que responder desde mi profesión. Yo siempre voy a recomendar siempre la legalidad en cualquier tipo de emprendimiento. Ahora, No le haga caso a sus maleantadas, profe. no, lo que dice es correcto. O sea, yo puedo, a ver, vamos a la economía nacional. Estamos hablando de que en la economía nacional más del 80% es informal. O sea, hay un 20% que es formal. Ahora, si nos vamos a ese 20% de la formalidad tiene hartas ventajas. Ahora, en cuanto a forma de constitución, yo jamás recomendaría una unipersonal. ¿En qué contexto? Porque
recuerde usted que uno cuando emprende, y me pasó a mí, uno cuando emprende tiene muchas ganas pero poco conocimiento. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Es muy propenso a cometer errores tributarios. Y cuando usted hable una SRL, usted es responsable de manera ilimitada. Es decir, sus bienes personales no están protegidos. Pero sin embargo, cuando usted abre una SRL, sus bienes personales están protegidos porque es una sociedad de responsabilidad limitada. Y siempre cuando abrimos tenemos que tener siempre el techo como límite, pero siempre tenemos que pensar en los riesgos. Y lo primero que tenemos que proteger son nuestros bienes. Claro. Pero ahí, por ejemplo, yo me pregunto, tipo, si es algo físico, ok, pero si yo doy más que todo servicios virtuales o que no es tanto con el hecho de ir a un lugar como tal, qué sé yo, como que, por ejemplo, yo hago contenido, yo le hago videos para ciertas marcas, entonces sí me ha pasado marcas que me han preguntado, tipo, como que, ustedes facturan o cosas y no sé qué, entonces mi pregunta va por el hecho de que tal vez para mí en ese aspecto no es tan factible la idea de la facturación o puede salir algo positivo también. Bueno, vamos por partes. A ver, en el pasado, ¿puedo hablar algo de política? ¿Sí? Sí, se puede. Ok. En el pasado teníamos un gobierno altamente coercitivo desde el punto de vista tributario. Es decir, realmente, si usted se equivocaba en una comita, ya se le anulaban la factura. Hoy por hoy, impuestos internos es una maravilla. Es una maravilla porque yo acabo de atravesar lo que usted menciona. Es decir, yo me restringía de algunos lugares de trabajar porque precisamente me pedían factura. Es tal cual, uno renuncia a mucho trabajo porque te piden factura o no. Yo no facturo, no hice. Y te hacen la retención y demás. Sin embargo, hoy por hoy, impuestos internos ha cambiado la lógica. Porque la lógica antes era exprimir al empresario. En cambio, ahora la lógica es ampliar el universo de contribuyentes. En ese contexto, yo otra vez reviví mi NIC, ahora facturo como profesional independiente, donde tienen muchas ventajas y yo lo recomendaría ahora mismo, ¿no? Profe, ¿cuál sería el mejor consejo financiero que usted le puede dar a los jóvenes que nos están viendo ahora? Bueno, el mejor consejo financiero que daría para los jóvenes, planifiquen su futuro. Porque a veces uno cuando es joven vive el día a día como si no hubiera un mañana. Entonces, la primera meta que debe tener un joven es cómo se visualizan ustedes de acá 5 años y vivan conforme a esa meta. Un equilibrio pues también, profe, ¿no ves? Porque después los que planifican nunca quieren disfrutar la vida ya también. Claro, mi amigo. Tiene que haber un equilibrio. Mi amigo Raúl se murió, pues, el otro vez, entonces, complicado, pues, y no gastaba tanto. Ya, aquí mi amiga Natalia dice cómo puedo ahorrar $40,000 en un año, profe. Bueno, la pregunta está muy corta, ¿no? O sea, ¿cómo? Va a depender de las posibilidades que tiene ella de generar ingresos. Millonaria. Ella tiene harta. Tiene su En medio marca de ropa, es influencer. Bueno, vuelvo al principio. O sea, ella tiene ingresos históricos de cada fuente de ingresos. En consecuencia, debe planificar y, bueno, si tiene que trabajar, tendrá que trabajar el doble. Definitivamente tendrá que hacer más esfuerzo para poder llegar a la meta planeada. Pero siempre trabajando en la lógica del 80-20. ¿Qué me dice la lógica del 80-20? Que generalmente el 20% de nuestros esfuerzos genera el 80% del ingreso. En consecuencia, si tiene diferentes fuentes de ingresos y tiene un tiempo limitado, deberá esforzarse en aquella fuente de ingresos que tiene más impacto financiero. Claro. Pero lo pueden lograr. Claro. Oye, un crack, el profe, más bien, profe, muchísimas gracias por esta clase, nos ha encantado, la verdad que fue muy lindo compartir con usted, así que se nos ha acabado el tiempo, profe, la próxima lo vamos a traer y vamos a hacerle muchísimas preguntas porque quedaron muchas dudas, de verdad que gracias. Profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Placer tenerla.